depende de cada uno, ¿no? De sus gustos. Sin embargo, para hacerlo mucho más práctico y más fácil, eso pueden hacer, ¿no? Cuando trabajen en una institución, decirles eso al personal ya de manera interna. En el menú es que demasiadas cosas en un menú. Sí se trata de detallar, por ejemplo, galletas que de agua, integrales o dulces. Ahí tenemos que ser específicos y poner galletas de agua o galletas dulces o galletas integrales, ¿no? Hay cosas que sí ameritan, preparaciones que sí ameritan tener un poco más de detalle, pero tampoco un chorizo así con cebolla, tomate, vainilla. Claro, tampoco se puede poner ensalada de verduras, ¿no? Porque de hecho tenemos que hacer la compra nosotros en función a lo que estamos especificando en el menú. Es más fácil, más práctico, no se te olvida. Entonces tienes una lista, ahí haces una lista de todo lo que vas a necesitar. A ver, ¿qué dice? Ah, ya. Gracias. Bien. Y no se olviden, estaba viendo ahí en Los Ángeles también, sopa de acelga, sopa de espinaca, ¿por qué no le puedes dar a una dieta blanca? ¿Para qué me cambian? Si puede ser, obviamente que el personal que prepara la sopa para pacientes no va a ser con cebolla, no va a poner los mismos condimentos que las mismas especies y condimentos que la dieta corriente, de hecho. Pero sí, sí, se puede hacer una sopita de acelga, una sopita de espinaca, sopita de arroz, ¿no? No hay que variar tanto, a no ser que realmente la institución diga, no, quiero aparte, por separado, las blandas que tengan otro menú, las corrientes otro menú. Yo generalmente, para no hacer mucho lío, para comprar el tema de víveres frescos y todo eso, y unir todo aquello, pues hacía las mismas preparaciones que para la corriente, para la dieta blanda, pero sin cebolla, claro, ya el personal sabía, ¿no? Y sí ameritaba cambiar, obviamente tenía que cambiar, ¿no? Por ejemplo, papaliza, maní, no, imposible, imposible. Yo no sé, no entiendo tampoco por qué les encanta utilizar mantequilla. Cuando mantequilla en los desayunos, hay que lo posible, esas cosas dejarlo para la casa. Yo sé que la gente come su mantequito, pero en el hospital, en un lugar así donde vamos a dar la alimentación, tratemos de darlo más saludable, no utilizar esas cosas, ¿no? Tal vez pueden poner queso, no veo que utilizan mucho queso, más mantequilla. Y cuando es leche, digamos, con cocoa, leche con cafecito, leche con Nesquik, lo que vaya a hacer, con pan. Ya no necesitas ningún aderezo más, porque la leche ya tiene proteínas, ya tiene sus otros nutrientes, calcio, fósforo, grasa, todo lo, aunque sea descremada, siempre tiene un porcentaje de grasita, ¿no? Y en dietas blandas imposible, no va a la mantequilla, ¿no? Por ahí leí en una dieta blanda mantequilla. No, no va. Y peor las margarinas, ¿no? Si de ustedes dependería, no pidan margarinas, esas cosas. Traten de buscar otros sustitutos, vayan recuperando el tema del tojorí, para las corrientes, ¿no? Porque tojorí api no se puede dar a las blandas tampoco, ¿no? Entonces, les digo esto para cuando les toque trabajar en un hospital, para que sea más saludable. A veces nosotros mismos hablamos de hacer, de comer saludable y todo eso. Yo veía en congresos Coca-Cola, salteñas. Bueno, mientras nos correspondió a nosotros, por ejemplo, organizar congresos y todo eso, tratamos en lo posible de que desde nuestros sándwiches sean saludables, ¿no? Dar fruta, jugos de fruta, aunque no les gustaba mucho, pero bueno, era nuestro congreso, ¿no? Y no íbamos a ir en contra de nuestros principios, de nuestra ética.
estamos hablando de que queremos enseñar a las personas, educar a las personas. Ya en su casa pueden comer todos los días lo que quieran, pero en otros lados donde corresponda nosotros mostrar el hecho de comer un poquito más saludable, entonces hagámoslo siempre, queridos estudiantes. Ese es nuestro deber, nuestra función. En nuestras mismas casas, por favor. Si ven que todos los días toman té con pan, porque es lo más práctico, y indicarles qué es eso. A veces mi papi, por ejemplo, mi sobrino le dice, ay, ¿por qué no tomas tecito con pan? Y él prefiere comer, por ejemplo, un sándwich de huevo con tomates. Pero el té, y el té, y el té, y el té. El té es que su forma de pensar de hace mucho tiempo. Sí puede ser una bebida caliente, ¿no? Puede ser, claro, para acompañar. Pero yo prefiero mil veces, aunque sin la bebida caliente, que coma el sándwich de huevo con tomates, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que no está acostumbrada tampoco a comer en la mañana. Por eso yo digo, nuestros campesinos sabiamente comían ellos, ¿no? Era mucho más saludable lo que comían, ¿no? Que estén tomando el té con el pan, que es ahora, es lleno de carbohidratos nada más. Entonces, realmente nosotros siempre vamos a llevar ese dicho de que somos lo que comemos, y en función, y no solo lo que comemos, sino lo que absorbemos también. Y hoy en día, hablando de absorción, tenemos que hablar de algo que realmente es vital dentro de nuestro organismo, es algo que no podemos evitar de hablar de él y de cuidarlo, y es el segundo cerebro que tenemos nosotros. ¿Quién sabe cuál es el segundo cerebro que tenemos nosotros en nuestro organismo? ¿Por qué se le llama el segundo cerebro? A ver, han debido escuchar o han debido oír. Escuchar, oír, a ver, mira. Han debido escuchar. A ver, cuénteme. Ah, Buenos días, Lisen. buen día. Sí, yo he escuchado bastante. Nuestro segundo cerebro es el intestino. ¿Ya? Entonces, de ahí lo que dicen que somos lo que comemos porque está súper inervado y porque como se da la absorción de nutrientes, obviamente la calidad de nuestro aprendizaje, según lo que vayamos comiendo, puede mejorar o puede empeorar. Es muy importante. Además que tiene una relación única con el sistema inmunológico. En el intestino es donde casi el 80-90% de las células inmunitarias se producen allá. También es ahí donde se producen los neurotransmisores que tienen que ir a alimentar el cerebro. Entonces, realmente nuestro intestino es una parte vital, y no quería que termine el semestre sin poder dejarles saber de este tema, ¿no? Hoy en día se está hablando mucho y es un reto para nosotros el tema de la microbiota. Y eso, este es un tema de futuro, es un tema que vamos a tener que investigar, que vamos a tener que adentrarnos más en ello porque está relacionado con muchas enfermedades. Si hay una disbiosis a nivel de tu intestino, hay problemas con tu salud. Entonces, vamos a comenzar obviamente diciendo que la microbiota es el conjunto de microorganismos, ¿no? Bacterias, hongos, arqueas, virus, parásitos que tenemos ahí dentro, que residen en nuestro cuerpo. Obviamente, no solamente están en el intestino, hay también otros órganos donde están la microbiota, ¿no? La piel, por ejemplo, y las mismas mucosas. Bien, nosotros desde que nacemos tenemos que aprender a convivir con miles, pero miles de bacterias. Desde luego nosotros somos más bacterias que mismos células, ¿ya? Desde que hemos nacido, bueno, tenemos las buenas bacterias y las malas bacterias. Cuando hay, y el 80% de las bacterias, esto como una introducción nomás todavía, el 80% de las bacterias son buenas, van en pro de nuestra salud, ¿no?
Y quiero decirles que también en todo lo que yo he leído, pues dicen los expertos que hasta pueden afectar nuestros pensamientos. Es increíble cómo el intestino manda más mensajes al cerebro que el cerebro al intestino. Y ahí ponen un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ponen un ejemplo los científicos, dicen, cuando uno se enamora, dice, no está actuando con el cerebro, o sea, no es el cerebro el que está pensando, sino es el intestino, porque ahí se siente, nos dicen maripositas, ¿no? En el intestino, como que cositas. Entonces, el primero que detecta una serie de estímulos es el intestino. Entonces, en ese entendido, realmente lo han llamado al intestino el segundo cerebro, ¿no? Y bueno, les decía que el 80% de las bacterias son buenas y ese otro 20% están constituidos por 10% de bacterias de putrefacción y el otro 10% de hongo cándida. Estos vendrían a ser las bacterias no muy benéficas, ¿no? Para nosotros, pero que tienen su espacio allá, tienen su espacio. Ahora, de nosotros dependerá qué es lo que comemos y cómo se van a ir absorbiendo los nutrientes para dar lugar a que estos se puedan poblar más o puedan quedarse ahí como ese 20%. Y el 80% siempre sean las bacterias benéficas, ¿no? Que son las que nos van a ayudar a controlar muchos procesos dentro de nuestro organismo. Ahora, ¿qué relación hay entre la alimentación y la microbiota? Hicieron un estudio que estaba dirigido por Dan Kings en la Universidad de Minnesota, quien concluyó que una dieta variada contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal. Por eso es que tanto hablamos nosotros de la dieta saludable. Y esta dieta nos va a proporcionar todos los nutrientes necesarios para mantenernos sanos. Pero estamos hablando, cuando hablo de una dieta saludable, en mi mente está el plato de buen comer. Mitad de ensaladas, mitad del plato de ensaladas, una porción pequeña de carnes y una porción pequeña de cereales o tubérculos. Esa es una alimentación saludable, ¿no? Entonces, la dieta siempre va a ser un actor fundamental en los cambios de la microbiota intestinal. Especialmente eso a nivel ya individual. Además de la dieta, también puede afectar a las comunidades microbianas del intestino el metabolismo de los alimentos y las alteraciones del estilo de vida, desde la actividad física a los patrones del sueño. Entonces, sí, la dieta influye demasiado en cómo esté conformada tu microbiota. Si tú vas a comer demasiados azúcares, demasiados almidones, vas a dar lugar a que los hongos cándidas crezcan más, porque estos se alimentan de eso, de azúcares, de almidones y de todo eso, les encanta, ¿no? Pero también dice no solo eso, sino hasta de nuestros pensamientos, del metabolismo, que se dé dentro de nuestro organismo, del estilo de vida que nosotros llevemos, hacemos actividad física, no hacemos actividad física, estamos durmiendo bien, no estamos durmiendo bien, ¿qué está pasando? Entonces, todo eso va a influir en la conformación de la microbiota, de tu microbiota, y de que dé lugar a un intestino sano o un intestino enfermo, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué es importante la microbiota para la salud? Según la Sociedad Europea de Neurogastroenterología y Motilidad, dice que la microbiota intestinal tiene múltiples funciones. Por un lado, actúa defendiéndonos de los microorganismos nocivos y por otro lado, ayuda a digerir los alimentos, ¿no?
degrada pues lo que son las toxinas, facilita que el sistema inmunitario pueda distinguir entre amigos y enemigos, también de mantener el bienestar de la mucosa intestinal, de ayudarnos a digerir los alimentos y convertir los elementos dañinos en sustancias menos tóxicas. O sea, son múltiples las funciones de la microbiota. Inclusive el tema del sobrepeso está relacionado con la microbiota, ¿no? Ahora pues todos están investigando, ¿no? Se sabe que sí tiene mucha relación el estado de la microbiota con la enfermedad, pero no se sabe si esta ocasiona la enfermedad o es consecuencia de la enfermedad una disbiosis en la microbiota. Entonces todo eso se sigue investigando, pero que tiene una relación bien fuerte, ¿no? Entonces, si nuestro organismo absorbe fácilmente grandes cantidades de proteína de la carne, entonces va a quedar menos proteína residual para las bacterias intestinales. Y estas no podrán desarrollarse ya. En cambio, si nuestro cuerpo no absorbe la proteína, las bacterias que se nutren de proteína residual van a prosperar más. Entonces, por eso es que se dice que está en función de la alimentación. Si hay mucho azúcar, si hay mucha grasa, entonces estas bacterias proinflamatorias y las cándidas, los hongos Candida albicans, van a realmente prosperar, van a crecer. El 80% de las bacterias que están cuidando nuestra salud y son como nuestros enfermeros, diríamos así, se alimentan de grasa saludable, por si acaso, y vegetales. ¿Cuáles son esas grasas saludables, por ejemplo? Un omega 3, omega 6. ¿De dónde vamos a adquirir? De la palta, aceite de coco, de oliva, la yema del huevo, almendras, o sea, todo lo que son estos alimentos, nueces, ¿no? Los frutos secos. Y estamos comiendo eso. ¿Qué comemos más? No, comemos más grasa saturada, más panes, etcétera. Entonces, dando lugar a que la Candida albicans pueda, el hongo cándida pueda prosperar más, ¿no? Entonces, las verduras y las grasas saludables son las que le gustan a la microbiota. No se olviden, por favor. El Candida albicans se alimenta puro de azúcar, solo de azúcar, no le gusta otra cosa más, ¿no? Y esa Candida albicans, si va más allá del 10%, obviamente nos va a provocar mucho daño en nuestro organismo. Ahora, ¿de qué se alimentan también estas otras bacterias? De metales pesados que entran en nuestro organismo, por ejemplo, hay algunas vacunas que tienen mucho, o medicamentos, del ambiente, de los químicos de los alimentos, a través de los antibióticos que están matando a los probióticos, cada vez se va reduciendo ese 80% que nos cuidaba y protegía de nuestra salud. Por eso son antibióticos, ¿no? No quieren a los probióticos, no los quieren. El hongo cándida, por ejemplo, no muere con un antibiótico. Además es muy oportunista el hongo cándida. Apenas se le da oportunidad para crecer, toma terreno que no le corresponde y afecta a los últimos 3 metros de nuestro intestino delgado. Y en estos últimos 3 metros de nuestro intestino delgado, ¿qué pasa? A ver si se acuerdan. ¿Qué nutrientes se terminan de digerir? Si recuerdan, hay unos nutrientes, las proteínas, son los nutrientes, que se terminan de digerir en esos últimos 3 metros de nuestro intestino, ¿no? Entonces, hay también otros nutrientes que se terminan de absorber
sobre todo los micronutrientes que consumimos, ¿ya? Entonces, si este hongo, el cándida, se ha apoderado de toda esta parte, se crea algo que se llama disbiosis intestinal o intestino permeable. ¿Han oído hablar del intestino permeable? No, licenciada. Buen día. Buen día. El intestino permeable es cuando el intestino está inflamado. Cuando el intestino va a dejar pasar cosas que no deberían pasar a la sangre y afectan el segundo órgano, que es el depurador, en este caso el hígado. Va a pasar a la sangre toxinas, van a pasar a la sangre elementos que no deberían pasar. Entonces se vuelve permeable, está inflamado, hay un proceso inflamatorio. Entonces no está seleccionando correctamente lo que debe absorberse y lo que no debe absorberse. ¿Cuáles son los 5 órganos depuradores de nuestro organismo? A ver, para recordar. El intestino es nuestro primer órgano depurador. Por si acaso. Después, ¿cuál más? El hígado, los riñones, El hígado. ¿Qué más? La piel, que es el órgano más extenso que tenemos en el organismo, y es catalogado como un órgano depurador, porque por ahí se eliminan toxinas, ¿verdad? Se eliminan toxinas a través del sudor. Y luego tenemos los pulmones. Y por último, la glándula tiroides, que ayuda junto con el yodo a disminuir la toxicidad que se estuviera produciendo dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué son esa toxicidad? Las toxinas, hongos, parásitos, bacterias que nos están atacando, ¿no? O sea, todos los días estamos consumiendo toxinas. Ahora vamos a ponerles lo que les he preparado un poquito para entrar de lleno ya con esa introducción. Un minutito, por favor. Bien. A ver, ay no, toda la pantalla. A ver, vamos a ver, en una ventana. No sé por qué no puedo poner, voy a poner, a ver, todo, para que salga en todo, pero no sale, sale igual. A ver, me van a decir, voy a poner aquí. Yo veo que sí está en toda mi pantalla, la diapositiva, pero ahí ustedes no van a ver, ¿no? no, licenciada. Está como dividido. Pero, a ver, pero sí se ve, ¿no ve? A ver, aquí todo más grande. Ahí sí aumentó el tamaño. Ok, ahí. Bien, bien, hijitas. Entonces, hoy vamos a hablar de la nutrición y suplementación en la disbiosis intestinal. Problemas. Un minutito, por favor, un minutito, por favor. Bien, entonces, primero, pues un pequeño recuerdo de lo que ya todos sabemos, ¿no? Y nos centraremos en lo que es la microbiota intestinal. Aunque ya les dije hace rato que hay otras microbiotas, ¿ya?
pero el punto central de las microbiotas es el intestino. Entonces, tenemos en la piel también y en otras mucosas a nivel interno, donde está microbiota, donde está la microbiota, ¿no? Ahora, ¿qué es la microbiota intestinal? Como aquí dice, es un complejo ecosistema compuesto por cientos de especies de microorganismos. La mayoría de ellos son bacterias, pero también hay virus, principalmente los que fagocitan, los hongos y levaduras, protozoos y arqueas. Estas colonizan la mucosa intestinal, por lo menos están presentes en unos 100.000 millones de microorganismos y están descritas 1.100 especies diferentes. ¿Se imaginan? La gran cantidad de microorganismos que viven con nosotros. Por eso les decía, hay más microorganismos, hay más bacterias que células mismas dentro de nuestro cuerpo. Este ecosistema está conformado por especies con efectos beneficiosos para la salud, pero también incluye microorganismos que se comportan como patógenos facultativos por su capacidad, si crecen, de invadir al huésped y dañar en nuestro organismo, ¿no? Entonces, ya se pueden imaginar, o sea, realmente cuando cuando ustedes lean bastante de esto, van a quedar impresionados de la cantidad de microorganismos con los que nosotros tenemos que vivir. Ahora, ¿qué pasa si la eubiosis, que es esa cantidad de que es la relación que debe existir entre bacterias buenas y bacterias malas, pues se desordena, se desequilibra? Entonces estaríamos frente a lo que se llama la disbiosis intestinal. O sea, lo contrario a disbiosis intestinal sería eubiosis, que es el estado de equilibrio, ¿no? Entonces, los términos eubiosis y disbiosis, como dice aquí, se refieren a dos estados diferentes de la microbiota en función de su diversidad y composición. Denominamos estado de eubiosis cuando la microbiota está cuantitativamente equilibrada y lleva a cabo sus funciones metabólicas, inmunitarias, neurológicas y de barrera protectora propias de un individuo sano. ¿Se imaginan las actividades que tienen que hacer? Ay, ¿qué quiere? A ver, esta verito de nutrición. Un segundito, por favor. Aló, buen día. Estoy en clases, mamita. Dime. Sí, Ver. Dime, estoy en clases, mamita. Ay, hijitas, el tema de sus horas del auxiliar. Ay, Dios, es más de la cuenta damos y bueno, ya en forma interna, no sé, que tiene que ser los mismos horarios en los que yo doy clases, no sé. Sí, más bien es apoyando en otros horarios, respaldar ayudarles a ustedes. Bien, entonces, son dos términos, eubiosis y disbiosis, claro, que en función a la diversidad y composición del intestino, de la microbiota, es que se van a utilizar, ¿no? Estamos en que se denomina eubiosis cuando hay un equilibrio, cuando la microbiota está cuantitativamente equilibrada y lleva a cabo todas sus funciones metabólicas, inmunitarias, neurológicas, de barrera protectora propias de un individuo sano. Imagínense dónde se da el tema de funciones metabólicas, inmunitarias, neurológicas, no en el propio sistema inmunológico, sino en el intestino. Neurológicamente hablando, ahí es donde se producen también los neurotransmisores, ¿no? Y esta microbiota tiene que estar saludable, tiene que estar en equilibrio para producir la cantidad de neurotransmisores que nosotros necesitamos, ¿no? Y también para que la barrera del intestino
esté sanito, no sea una mucosa permeable que deje pasar tóxicos y todo lo que no deberían pasar a la sangre, ¿no? Ahora, la disbiosis se define como el desequilibrio cualitativo y o cuantitativo de la microbiota de un nicho ecológico en comparación con el patrón, dice, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos desequilibrio, ¿no? Disbiosis es desequilibrio. Desequilibrio. Entonces, pues, de manera que estamos planteando que existen muchos tipos de disbiosis. Y evidentemente no se van a tratar de la misma manera, eso dicen los expertos. Cuando ya se produce el desequilibrio, hay que ver y hay que tratar en cada caso es individual, porque dependiendo del tipo de alimentación, el estilo de vida, sobre todo el estilo de vida, la alimentación, vamos a estar frente a diferentes situaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, se tiene que mantener un equilibrio de todas estas comunidades, es decir, coexisten un montón de microorganismos diferentes que tienen que mantener un equilibrio entre sí y un equilibrio con el huésped, o sea, con nosotros, ¿no? El equilibrio se puede deteriorar por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, por todos los factores ambientales. Nosotros estamos inhalando todos los días químicos. Por otro lado, factores internos como el estrés pueden hacer que haya pérdida de bacterias de la homeostasis, por ejemplo, ¿no? De bacterias que mantienen ese equilibrio dentro de nuestro sistema intestinal y eso puede conllevar el crecimiento de otras especies que son patógenos facultativos, por ejemplo. Si hay algunas como la Cándida albicans son bien oportunistas. Ni bien se le da lugar por una situación que estemos pasando, rápido empiezan. Y hay otras como ella, ¿no? También hay otros patógenos facultativos, por ejemplo, ¿no? Dentro de esas especies. Por otro lado, la tendencia, ¿cuál es la tendencia cuando hay una disbiosis intestinal? Es a la pérdida de diversidad, O sea, que hay muchos, diferentes clases de microorganismos. Y lo que se va perdiendo, dice, en la disbiosis es la diversidad. Pero también se va perdiendo en cuanto a la cantidad, no solamente a la calidad de los tipos de microorganismos, sino la cantidad. Podemos tener, por ejemplo, un recuento total de microorganismos, pero tener una pérdida de variedad. Eso es lo que les dice. Pueden estar la misma cantidad, puede haber la misma cantidad, pero en cuanto a variedad han ido disminuyendo, ¿no? O sea, no hay mucha variedad. La diversidad es muy importante ya que la pérdida de capacidad de adaptación, la capacidad de movimiento que tiene la microbiota es gracias a su diversidad. Cuanto mayor diversidad de microorganismos tengamos, mayor capacidad de realizar funciones diversas que tiene la microbiota. Entonces, la calidad hay que revisar, la calidad hay que ver siempre, no es solamente la cantidad, ¿no? Porque esta está relacionada con la función de la microbiota, la gravedad del desequilibrio, cuán fuerte sea ese desequilibrio que se esté sucediendo dada una disbiosis. Si es momentánea, obviamente, por una situación de estrés, por ejemplo, ya pasa el estrés y puede volver otra vez nuevamente a un equilibrio, ¿no? Entonces, dependiendo qué es lo que origine esa disbiosis, puede que desaparezca la causa, ¿ya? Si desaparece la causa, por ejemplo, en este caso el estrés, se recuperaría el equilibrio mientras sí mantenemos ese estado, se puede instaurar una disbiosis y eso va a ocasionar otros desequilibrios más. Digamos, si el estrés es la causa y se restaura, ya estás más tranquila, o hacen un tratamiento, entonces se va recuperando. Pero si no, entonces si la causa no se ha conseguido eliminar, entonces eso va progresando y puede ocasionar otro tipo de desequilibrios más, ¿no? Por otro lado, hoy en día
ustedes van a encontrar artículos que hablen de la disbiosis con cualquier patología. Esta que les voy a mostrar es una investigación que relaciona a la disbiosis con al menos 105 patologías, tal como se ve en imagen, ¿no? Están viendo ahí, hay, por ejemplo, bueno, no están las 105 patologías, pero están las más representativas, ¿no? Hay enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, enfermedades hepáticas, respiratorias, metabólicas. Creo que podemos nosotros correlacionar casi con cualquier patología la disbiosis intestinal. Todas van a tener una relación increíble. Las autoinmunes, por ejemplo, porque tienen una relación con las autoinmunes o enfermedades alérgicas, por ejemplo, tienen una relación con la producción de células del sistema inmunológico. Si estas no van a producir las células citotóxicas, los linfocitos T, las células, la natural killer, por ejemplo, todas ellas, entonces va a haber una disminución del sistema inmunológico y una también falta de educación del sistema inmunológico para reaccionar de diferente manera. Las enfermedades autoinmunes son aquellas en las que el sistema inmunológico reacciona atacando al propio organismo. Y eso es porque hay falta de modulación, falta de equilibrio dentro del mismo sistema. Algo pasa, no se sabe hasta ahora por qué sucede aquello, pero sí se está dando. Ahora, yo me acuerdo que cuando entré a la universidad habían como 13 enfermedades autoinmunes. Ahora hay más de 100 enfermedades autoinmunes. Es increíble y todo esto está relacionado justamente por la disbiosis intestinal. Y se produce esa disbiosis por todo aquello que estamos comiendo, por todo aquello que estamos inhalando. Todos los días estamos inhalando químicos de una u otra manera. Estamos provocándonos, bueno, el estrés es de todos los días, ¿no? Estamos respirando aire contaminado, estamos tomando comida contaminada, llena de químicos, con todos los alimentos sí están producidos con fertilizantes, con agroquímicos. Y bueno, ¿quién no ha comido más de uno alimentos genéticamente modificados? Ya todo el mundo. Entonces, todo eso está ocasionando y está haciendo que el estado nutricional del intestino se vaya deteriorando, que la nutrición del intestino se vaya deteriorando, se vaya tornando en una mucosa permeable donde no solamente pasen nutrientes, sino más bien tóxicos y otras sustancias que no deberían pasar. No podemos, de hecho, pero afirmar que sea, por ejemplo, que justamente sea la causa el problema ese o la consecuencia, ¿no? Pero sí se sabe que todas estas enfermedades coexisten con alteraciones de la microbiota, en particular de nuestro intestino. ¿Ya? Eso están investigando y es el afán de todos los días de los expertos investigar aquello, de que si es la causa o es más bien la consecuencia de la enfermedad que se está produciendo, ¿no? O la enfermedad produce la disbiosis intestinal, o es la disbiosis intestinal que está produciendo la enfermedad. Entonces, la edad, bueno, ¿cuáles son las causas? Vamos a ver un poquito cuáles son las causas de la disbiosis intestinal, entre aquellas que se han estudiado un poquito más. La edad en sí misma es un factor de disbiosis. Se van perdiendo bacterias de homeostasis. Normalmente hay más probabilidad, permeabilidad intestinal de endotoxemia, llaman así endotoxemia, y por tanto de una inflamación crónica de bajo grado. Cuanto más edad tenemos, obviamente ya van deteriorándose, va perdiéndose el equilibrio, ¿no? Porque naturalmente también nuestro organismo
ya va deteriorando sus funciones, ¿no? En cuanto a la dieta, podemos decir que esto, digamos, lo vamos a desarrollar ahorita durante toda la clase, pero una dieta balanceada nos va a dar lugar a una microbiota diversa y una dieta pobre nos va a dar lugar a una pérdida de diversidad microbiana, que eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Porque eso va a dar lugar a la función, a la diversidad de funciones del intestino, la diversidad microbiana. Especial relevancia tiene la dieta baja en fibra, por ejemplo. Es la que tiene una repercusión como más inmediata y más importante en la microbiota intestinal. Si es una dieta baja en fibra, ya rica en grasa y azúcares simples, el escenario va a cambiar completamente. O sea, ¿qué es lo que dijimos? ¿Qué le gusta a la microbiota? Azúcar. No, eso es el azúcar le gusta a las bacterias malas, a la cándida. Pero para mantener una eubiosis intestinal, para mantener un equilibrio en la función del intestino, en la microbiota, dice que nosotros debemos comer una dieta rica en fibra, con un buen aporte de grasas saludables, pero cero azúcares simples, ¿no? Y es lo contrario lo que estamos haciendo, ¿no? Es todo lo contrario. Entonces, sí, por eso depende mucho la dieta, el tipo de dieta para poder mejorar nuestra diversidad. Si bien no vamos a afectar negativamente al tema de la cuantificación, o sea, la cantidad de las bacterias, pero sí vamos a afectar a la diversidad. Otro de las causas para la disbiosis intestinal ya es el estrés, que es otro de los factores de disbiosis. Los fármacos también, ya por supuesto, todos sabemos el efecto de un antibiótico sobre la microbiota. Hay otros más fármacos que tienen un efecto directo sobre este ecosistema, ¿no? O sea, los primeros enemigos de nuestra microbiota son los antibióticos, porque ellos no distinguen si son bacterias buenas o malas. Matan nomás, son antibióticos. Entonces, eso da lugar a que nos estén quitando la diversidad de nuestra microbiota. Por eso, después de tratamientos demasiado prolongados o fuertes con fármacos, con antibióticos, hay que repoblar la flora bacteriana, porque de ahí vienen problemas de diarreas, problemas con osmolaridad del intestino, etcétera, ¿no? Entonces, inmediatamente hay que ver el tema, sobre todo cuando han sido tratados. Yo he visto muchos pacientes y siempre por eso les pregunto, ¿no? Cuando hay problemas con su intestino, cuando hay problemas, cuando hay una disbiosis, les pregunto siempre si han tenido alguna enfermedad que ha hecho que tengan que utilizar muchos antibióticos. Entonces sí, llegamos a la conclusión que sí han utilizado muchos. Ahora, los tóxicos, obviamente, por supuesto, ¿no? Todo lo que son pesticidas, metales pesados, estos entran junto con los alimentos dentro de nuestro organismo, ¿no? Ya nosotros estamos ingiriendo muchos alimentos que han sido fumigados y cada vez son más fuertes los insecticidas que están utilizando, porque así como nosotros creamos resistencias y también, o bacterias crean resistencias y también en las plantitas van creando resistencia, ciertos patógenos que dañan las plantas, ¿no? Entonces, cada vez se están utilizando más fuertes. Y en cuanto a los agroquímicos también, ¿no? Cada vez, el más económico que ni 5 micronutrientes tiene. El que es más caro, 15 micronutrientes, cuando la tierra necesita más de 90 micronutrientes para poder ser una tierra fértil y que realmente dé buenos nutrientes para el alimento que se va a cultivar allá.
Ustedes bueno, no sé si ustedes han oído hablar a sus abuelos, a sus papás, sobre las lombrices californianas que habían en la tierra antes. Ahora, no sé si en el campo hay todavía, si alguno ha visto, si hay todavía esas lombrices rosaditas. ¿Han visto? Muy poco debe haber. ¿Quiénes los han matado? Los pesticidas, los insecticidas. Ya no hay más esas lombrices enriquecían la tierra con esos 90 y tantos micronutrientes que necesitaba para fertilizar. Esos defecaban en su caquita, tenían un montón de micronutrientes. Ya desaparecieron, ya no hay, entonces ya no tenemos de dónde. Entonces vienen los agroquímicos, pero esos agroquímicos van a encontrar en nuestra salud, ¿no? Bien, a ver, por otro lado, aquí quiero mostrarles un poquito, solo para información, porque este es un estudio más profundo que se hace. Bueno, que no lo lean, después lo van a leer. Para hacer un tratamiento de disbiosis, cuando ya se ha detectado el tratamiento, se tiene que conocer qué tipo de disbiosis es. Aquí, aunque no se pueda apreciar bien, es un cultivo de heces donde se aprecian muchas especies, pero se escogen ciertos grupos funcionales para valorar cómo está la microbiota intestinal, ¿ya? Y compararlas con un estándar para ver cuáles de las funciones de las microbiotas están cumpliendo y cuáles no. Ven como grupos inmunomoduladores, también cuantifican las bacterias proteolíticas, que son patógenos facultativos, que en cantidades apropiadas pues van a cumplir su función, pero si crecen, se convierten en patógenos, ¿ya? También miden estas pruebas, miden el pH de las heces, que es un valor muy importante que les da muchos datos a los que están investigando. Ya con todo el escenario claro, se puede valorar si hay una disbiosis con pérdida de microorganismos, pérdida de diversidad, disminución de los grupos de homeostasis o un sobrecrecimiento de patógenos facultativos. Si tienen todos estos datos, se puede hacer un tratamiento, pues ya el investigador se puede hacer un tratamiento restaurativo de la microbiota. Y si no se tiene estos datos, se puede deducir respecto a la química. O sea, por ejemplo, una persona refiere que tiene muchos gases y esos gases no son con mal olor. Nos está indicando un problema de fermentación del colon descendente, de la microbiota que habita en el colon descendente. Pero si estos son muy olorosos, estarían más bien marcados por un problema de colon descendente, de crecimiento de bacterias patógenas facultativas de la especie de putrefacción. Ahí los indicios son los signos y síntomas para ver el escenario que hay en la microbiota intestinal. Hay algunas veces, por eso van a ver ustedes, dependiendo de qué es lo que comen, ¿no? Que hay, obviamente los gases son más olorosos y otras veces no son, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más les puedo decir? En nuestro medio, bueno, vamos viendo eso y el pH de la dieta todavía. En La Paz sí hay un enlace donde se hace el estudio más en detalle y específico para tratar una disbiosis intestinal. Pero después nos valemos más por la química y por los resultados del pH de las heces. Bien, ahora vamos a ver la nutrición. Ya está la nutrición, suplementación en la disbiosis intestinal. Tanto la nutrición como de la alimentación que recibimos, como la suplementación, son pues dos elementos claves para el tratamiento de la disbiosis intestinal. Esta imagen me gusta mucho porque es muy significativa. Ahí se van a dar cuenta. Tenemos que entender que dependiendo de lo que pongamos en la mesa, vamos a tener diferentes comensales. Una dieta basada en alimentos procesados no nos va a dar riqueza, no nos va a dar diversidad microbiana,
Mientras que en la mesa, si tenemos varios nutrientes, pues vamos a encontrar una diversidad en la microbiota. De esta manera, tanto los nutrientes como los suplementos van a ser fundamentales para el crecimiento de determinadas especies. Ahí vamos viendo frutas, verduras, granos, vegetales. Entonces, más nutrientes, más diversidad de microbiota. Y en el otro lado está la pizza, ¿no ven? Puro hidratos de carbono y nos da lugar a solamente el crecimiento de unos cuantos microorganismos, ¿no? No hay mucha diversidad. Y también va a haber poca diversidad microbiana. Bien, ahora, los macronutrientes entonces juegan un papel fundamental en la microbiota intestinal. Y los cambios en la alimentación a corto o largo plazo van a influir en el perfil de la microbiota intestinal. ¿Ya? En general, una dieta rica en verduras, frutas, cereales, etcétera, nos va a favorecer una microbiota saludable, mientras que una alimentación con alimentos procesados, una alimentación rica en azúcares, grasas saturadas y proteínas animales van a empobrecer la microbiota, van a dejarnos, o sea, van a darnos poca diversidad, ¿no? Y va a disminuir la función, porque recuerden, la diversidad de la microbiota genera las funciones, las múltiples funciones del intestino, ¿ya? Esto en líneas generales, esto en líneas generales, obviamente, ¿no? Evidentemente, en cada caso vamos a tener que indicar diferentes recomendaciones nutricionales. Esto es un caso que no tenemos, digamos, es un caso en que no tenemos una patología en particular y queremos prevenir o cuidar la microbiota. Pero ya dependiendo del problema de salud que se genere, entonces vamos a ser más específicos para poder hacer las recomendaciones. A ver, aquí está. Sí. Entonces, como resumen, en cuanto a la dieta, que el hospedador nos ofrece hábitat, nutrición a las comunidades microbianas del intestino. Por otro lado, los ingredientes que no se absorben de la dieta son los principales sustratos para la actividad metabólica de la microbiota intestinal y constituyen un factor principal para modular sus funciones. Por eso hace rato dije, si no se absorben las proteínas, esas proteínas van a ir a alimentar a las bacterias, ¿no? Pero si se absorben, solo lo que queda, la parte residual, va a ir a alimentar a las bacterias, ¿no? Y lo propio, si tenemos mucha cantidad de azúcares y de grasas no saludables en nuestra alimentación, van a ir a alimentar sobre todo aquellas bacterias poco patógenas, ¿no? La Candida albicans, las bacterias proinflamatorias. Y de ahí que dependerá, digamos, también la composición de los gases, a veces, ¿no? Se tornan como tóxicos, unos olores fuertes, y eso generalmente es cuando se come mucho azúcar, muchas masas, este tipo de alimentos, ¿no? Que no son, que son poco saludables. Después la dieta sí condiciona y modula el establecimiento del microbiota intestinal, estamos de acuerdo. Y los hábitos dietéticos tienen un papel determinante en la composición y funciones de la microbiota intestinal. Eso es cierto, totalmente cierto. A ver, por otro lado, hay diferentes investigaciones ya que van correlacionando el tipo de dieta con el tipo de colonización de la microbiota. Es muy importante el consumo de fibra dietética, que tiene un papel fundamental en el incremento de las heces fermentativas, de lo que vamos a obtener los ácidos grasos de cadena corta, muy importantes para el mantenimiento del epitelio, de la integridad y del ecosistema intestinal. Entonces, solo así vamos a poder mantener, si nosotros vamos a aportar buena cantidad de fibra
a nuestro intestino, vamos a poder mantener un intestino no permeable, un intestino saludable, sano. De lo contrario, vamos a dar lugar a un intestino permeable, ¿no? Un intestino inflamado, un intestino poco saludable. Ahora, ¿cuál es? Ahora, hay obviamente las diferencias dietéticas para diferentes poblaciones podrían, dice, explicar la variabilidad taxonómica del ecosistema microbiano. Es así que en estudios muestran la diferencia de microbiota en niños de sociedades agrarias y niños de sociedades industrializadas, ¿no? Han hecho un estudio en esos dos tipos en esos dos grupos, niños donde la sociedad vivía de lo que cultivaban y otros niños donde vivían en una ciudad ya industrializada. Y los perfiles, a pesar de que la microbiota es única para cada persona, ya hay condiciones que más o menos se mantienen dependiendo de las áreas. Entonces, en sociedades agrarias se encontraron mayor presencia de especies del género Prevotella y menor presencia de especies bacteroides, mayor diversidad microbiana y mayor producción de ácidos grasos. En cambio, se encontraron un escenario completamente diferente, dice, en sociedades industrializadas. Parece que la dieta agraria rica en complejos, en carbohidratos complejos, en fibra y en proteína no animal en comparación con la dieta occidental, determinaron una microbiota completamente diferente. Entonces aquí en este estudio probaron una vez más que sí, el tipo de dieta influye en la formación y composición de la microbiota intestinal. Bien, para poder utilizar las dietas como un elemento, digamos, terapéutico, se necesitan varios estudios. Tampoco se puede indicar, ¿no? Inmediatamente, bueno, hay problemas, el paciente indica que tiene problemas con intestino, hay diarreas, hay esto, lo otro, ¿no? Se necesita conocer, según los expertos, qué cambios ofrecen, qué cambios se están produciendo en ese intestino. No hay una dieta única, ya tampoco hay otros que dicen, por ejemplo, hablan de las dietas cetogénicas, ¿no? Ni la dieta cetogénica, sino que tenemos que conocer el escenario que tenemos para poder decidir. Les hablo de la dieta cetogénica porque esta es una dieta que más que como terapia, podríamos ver como una dieta de moda, más o menos así para bajar de peso, para controlar el tema de la epilepsia, dice, pero ese tema de la epilepsia hay que hacerlo también dentro de una institución, ¿no? Porque las dietas cetogénicas no se manejan así nomás. Las dietas cetogénicas tienen que ser controladas por un profesional, ¿no? Ahora, obviamente que por su composición la dieta cetogénica va a alterar la microbiota, sí, va a alterar, o sea, va a influir, pero nos va a dar lugar a una disminución en las células intestinales, ¿no? El TH es 17, es decir, que sí va a haber un efecto antiinflamatorio, de manera que conociendo el hecho de mantener una dieta cetogénica tiene un efecto antiinflamatorio, pero puede utilizarse también como elemento terapéutico siempre y cuando sea vigilado, controlado por los profesionales, ¿no? Ahora, si no sabemos, digamos, qué efectos puede tener una dieta dentro de la microbiota, difícilmente podemos hacer un abordaje terapéutico a través de la dieta, porque si no sabemos qué cambios van a hacer, ¿cómo podemos evaluar después los resultados, ¿no?
Tenemos que más bien contextualizar cómo están hechos los estudios, no siempre están, hay estudios ya que se han realizado y en función a ellos hay que basarnos. Ahora, tenemos que contextualizar esto a algunos casos, ¿no? Ahora, dependiendo las conclusiones de estos estudios, son fácilmente extrapolares. Por ejemplo, este estudio está hecho en personas hospitalizadas, por ejemplo, con sobrepeso, un estudio que han hecho, nos puede dar ideas, unas directrices, pero no sabemos hasta qué punto en una persona sin obesidad esta condición diferente podría tener el mismo efecto o quizás no. Entonces, sin embargo, son estudios muy interesantes que se han venido realizando, ¿ya? Ya para comprender qué cambios nos pueden generar las diferentes dietas y usarlas de esa manera como un fantástico recurso terapéutico para el tratamiento de disbiosis intestinal. Esto lo manejan pues los expertos ya y gracias a los estudios que se han venido realizando durante ya algún tiempo y ya se ha avanzado aún más. Pero nosotros tenemos que analizar todos los ingredientes, diríamos, todos los nutrientes que están ingresando en una determinada tipo de dieta para ver realmente los efectos que podrían darse a nivel del intestino. En general, la suplementación se utiliza en el tratamiento de la disbiosis. Cuando ya sabemos que estamos frente a una disbiosis, sí es necesario recurrir a la suplementación. Entonces, ahora, ¿cuáles son los que utilizamos? Los prebióticos y los probióticos, ¿no ve? Aunque hace rato les comentaba, cualquier macronutriente, micronutriente tiene un mismo efecto sobre la microbiota intestinal y saberlos utilizar nos va a dar muchísimos recursos para ir planteando el punto de partida, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro punto? No se puede hacer el abordaje con todo de inicio, es mejor ir secuenciando, dando pasos y además marcando los pasos en función de la respuesta del paciente. Prever lo que voy a dar en 3 meses no es muy realista, o sea, no podemos decir 3 meses, no, sino más bien más corto tiempo, ir viendo qué está sucediendo con el paciente, hacer ajustes si es necesario, y hay que ir dando paso a paso y viendo los resultados, ¿no? Dentro de los suplementos que se usan son los probióticos, que es el uso de microorganismos vivos en beneficio para la salud del huésped, ¿no? Y los prebióticos es lo que hacemos en meter sustancias que van a fomentar el crecimiento de los probióticos, ¿no? O de diferentes determinadas especies, ingredientes fermentados selectivamente que van a dar lugar a cambios específicos en composición o actividad de microbiota intestinal. A ver, vamos a ver, ¿qué probióticos conocen ustedes? Para no estar en la luz. ¿Qué probióticos conocen? Licenciada, el kefir de agua, también de leche y también, bueno, esos son los que conozco y también el de repollo, el chucrut. Chucrut. Sí, licenciada. Entre los suplementos dietéticos están por ejemplo, los ácidos grasos, omega 3, omega 6, son importantes. Después tenemos también, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? A ver, ¿qué se llama? La inulina, ¿será un prebiótico o un probiótico? La inulina. ¿Y cuáles son los alimentos que contienen eso?
La inulina, después yo conozco como prebióticos a la rafinosa, la estaquiosa, los fructooligosacáridos también. La inulina, pero es el probiótico que más, prebiótico, que más está en muchos alimentos. Licenciada, una pregunta respecto a los que ha mencionado. Son Sí, carbohidratos, ¿cierto? Bueno, que no se digieren. son prebióticos Entonces, naturales. sí, entonces serían parte de la fibra, ¿verdad? De las verduras y frutas. Ajá. Está en las alcachofas, en la chicoria, en el plátano, en las legumbres, en la rafinosa y la estaquiosa, si mal no recuerdo, está en las legumbres, está en las leguminosas, ¿no? En las papas. Después la inulina está en el ajo, en la cebolla, está en el trigo, la avena, cebada, ¿no? Entonces, esos vienen a ser prebióticos. Alimento para los probióticos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son los mejores probióticos? En el mercado, bueno, hay varios, ¿no? En el mercado hay unos, por ejemplo, están en cuanto a inulina, lactobacillus, después el biogur también tiene probióticos, tiene probióticos. El yogur normal no tiene. O sea, nunca se lo recomienden a una persona que necesita, después de una diarrea, por ejemplo, para los niños y todo se sugiere, ¿no es cierto?, para mejorar. Pero el biogur, no el yogur no tiene probióticos, no tiene probióticos, o sea que en vano nomás va. Eso está ya estudiado y está ya certificado, ¿no? No tiene. Bien. A ver. Ahora, ya hemos visto que son los probióticos, los prebióticos. Ahora, ¿qué son los simbióticos? Los simbióticos son productos que tienen los pre y los probióticos. Algunos, digamos, investigadores han apostado más por los prebióticos, otros por los probióticos y otros para utilizar, por ejemplo, los simbióticos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que mejor es que hay que tener todo eso, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos disponibles probióticos de manera separada, da la posibilidad de emplearlos de manera individual o de manera conjunta. Podemos juntarlos, ¿no? Pero si quisiéramos utilizarlos de manera individual, también. Pero es cierto que en muchos casos de manera combinada o simultánea también entre prebióticos y probióticos es muy interesante porque aumenta el potencial mutuo, o sea, de ambos. Aumenta su potencial, por ejemplo, si hacen falta determinados grupos bacterianos, ¿no? Y damos simultáneamente el probiótico a el probiótico, el prebiótico, entonces estamos aportando microorganismos vivos, también el prebiótico que fomenta su crecimiento, ¿no ve? Los prebióticos son los microorganismos vivos, en cambio los prebióticos son los que fomentan su crecimiento. Entonces, esto puede potenciar el efecto. En muchos otros casos, donde he leído en algunos artículos, dice, los investigadores estos han tenido que secuenciar el aporte de prebióticos y probióticos. Por ejemplo, primero han dado uno, después han dado el otro. Porque cuando en algunos casos que han hecho simultáneamente el uno, el otro, no les ha resultado muy interesante porque ha ocasionado en los pacientes algunas molestias, ¿no? Entonces, de hecho, pero todos los prebióticos, los probióticos o los simbióticos son útiles
Simplemente lo que hay que hacer es ver en qué momento es adecuado administrar cada uno de estos suplementos, ¿no? Y a esto lo vamos a ser expertos cada vez que estemos usando más y más, estemos estudiando, ¿no? De principio a mí me parecía chino que esto, que el otro, pero ya una vez que uno va trabajando y va utilizando los probióticos, va viendo los resultados, ya como en todas las patologías, uno se vuelve ya más experto, ¿no? Después están los postbióticos, que serían, ¿qué? Las sustancias producidas por los probióticos que ejercen efectos metabólicos y o inmunomoduladores en el huésped. Y los psicobióticos, que son términos recientes, porque han descubierto recién, ¿ya? Los psicobióticos son organismos vivos, ya que se consumen en cantidades adecuadas, tienen un efecto positivo en la salud, es un campo nuevo, pero que está creciendo de una manera muy, muy importante. En nuestro medio todavía no hay estos psicobióticos, ¿ya? Pero en otros países se lo está utilizando la salud de pacientes con trastornos psiquiátricos. ¿Ok? Ahora, sobre los prebióticos, hay infinidad de documentación muy, muy interesante, pero la clave es saber qué prebiótico fomenta qué grupo de bacterias. Por ejemplo, sabemos que el almidón resistente es un sustrato muy especial para Phae calibacterium, Paromichi, de manera que si tenemos, dice, una analítica con un Phae cali bajo, puede dar un buen aporte de almidón resistente o con inulina. ¿Cuál es el alimento que tiene almidón resistente? ¿Han escuchado hablar? ¿Cuál es el almidón resistente? Porque la papa es más saludable en los diabéticos que el arroz. Porque justamente tiene ese almidón resistente. En cambio, los cereales no tienen ese almidón resistente. El almidón resistente viene a ser como fibra dentro del mismo almidón que tiene la papa. Ya es un tipo de fibra. Y eso hace que sea más resistente, sea menos, degradable de manera rápida, digamos, ¿no? Es como las leguminosas. Las leguminosas, su fibra, la fibra de la leguminosa más lentamente se absorbe, ¿no es cierto? O sea, mejor dicho, la fibra de la leguminosa hace que los azúcares contenidos en la leguminosa se absorban más lentamente. De la misma manera, ¿no? El almidón resistente hace que, de la papa, hace que el almidón se pueda absorber menos rápidamente, o sea, más suave, más lentamente. ¿Ya? Entonces, dice, bueno, que el almidón resistente es un sustrato muy especial para la bacteria Phae calibacterium. Dice que debemos saber, ¿no? Que en una analítica con un Phae cali bajo, entonces dice un buen aporte de almidón resistente o con inulina, ¿ya? Podría ser beneficioso para el paciente. Pero además de la analítica se debe, dice, contextualizar con la clínica, que es lo que el paciente siente. Si hay un cuadro de inflamación, ya hay dolor, hay muchos gases, ya el prebiótico de elección es el almidón resistente. Gracias a que se va a obtener de este prebiótico ácidos grasos de cadena corta, especialmente butirato. ¿Ya? Entonces hay que integrar lo que es la analítica con la clínica. Igual que cualquier otra patología, ¿no?
Siempre nosotros tenemos que relacionar la clínica con la analítica, con los resultados del laboratorio. ¿No? Igual aquí, en función está a la clínica lo que el paciente esté sintiendo, a las molestias que el paciente siente o a la mejoría, a la sintomatología para que encontrar, digamos, las zonas que nos estén dando más problemas o que estén con mayor inflamación dentro del intestino. En fin, se puede tener varios datos como la historia clínica, las patologías. Por ejemplo, siempre que nos encontremos con un cuadro de autoinmunidad, se tiene que ver si hay aumento de la permeabilidad intestinal. Si hay un problema de autoinmunidad es porque hay problemas con el intestino. No está funcionando bien porque no está produciendo la cantidad de células inmunitarias que debería producir. ¿Ya? Y según las patologías o la clínica también tenemos las analíticas que nos va a ayudar y tenemos datos muy precisos y para hacer un buen trabajo de recuperación del equilibrio de la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, igual, se va a trabajar igual que con las patologías que siempre hemos trabajado, ¿no es cierto? Dislipidemias, tenemos que ir viendo el colesterol, triglicéridos, etcétera, ir haciendo, desarrollar la analítica, cómo se siente el paciente, qué problemas tiene, etcétera. Ahora, aparte de los prebióticos conocidos, hay muchos otros emergentes, muchos. Bueno, en nuestro país no hay, pero todavía no han llegado, pero en otro país hay demasiados prebióticos, pero están todavía en estudio, ¿no? Falta mucho todavía que estudiar de estos prebióticos que están emergiendo ante la necesidad de las patologías que se están relacionando con la microbiota intestinal. Tanta disbiosis hoy en día hay que está ocupando el tiempo de los expertos en la microbiota intestinal, ¿no? Sobre los que hay, podemos señalar los oligosacáridos que tienen evidencia y con varios estudios demostrados, ¿no? Tenemos también la inulina, lo que les decía hace rato, la oligofructosa, galactoligosacáridos, ya, y la lactulosa también, ¿no? Evidentemente podemos administrar el probiótico como tal cuando buscamos una concentración concreta, pero también podemos fomentar el aporte de esta sustancia a través de la dieta. Hemos visto cuáles son los alimentos que tienen, o si no, de manera farmacológica, ¿no? Donde ya los tenemos estos prebióticos para poder aportarlo, para producir los probióticos. Entonces, dependiendo los casos, se van a recurrir a la dieta o como suplementos suplementos nutricionales, ¿no? Ahora, dependiendo en función al efecto que nosotros deseamos, tenemos que elegir el probiótico, decidir por uno o por otro, así como comentábamos hace rato, ¿no? Con el almidón resistente o de lo contrario podemos hacer uso de estos otros oligosacáridos también. Por otro lado, hay los alimentos fermentados, son otras de las piezas claves en el tratamiento de la disbiosis intestinal. Cuando nos encontramos con estados de disbiosis intestinal de mucho desorden, se debe optar por el tratamiento con suplementación. Ya ahí es inevitable, tenemos nomás que recurrir a suplementos. Porque ya se necesita efectos más concretos y por ende concentraciones controladas, adecuadas de pre y probióticos. Sin embargo, después para mantener la simbiosis intestinal se puede hacer esto con la dieta y con la incorporación de alimentos pre y probióticos y alimentos fermentados en la dieta, ¿no? Los que estaban señalando, el chucrut, el yogur, el kefir o el kimchi. Ajá.
Consumir alimentos fermentados con microorganismos vivos permite aumentar la diversidad de la microbiota intestinal. Esto simplemente es un pantallazo de los prebióticos que encontramos en la dieta y en qué concentración. Donde encontramos fructooligosacáridos, los mucílagos que también son importantes, ¿no? La pectina es un tipo de fibra muy soluble fermentada, se encuentra en gran cantidad, manzanas, limones, etc. Manzanas muy maduras, no, eso es solamente un, como dice, un pantalla, cantidad baja. Bueno, ya ustedes van a investigar y van a ir viendo cuáles son. Aquí también está, si voy a agrandar, ahí están los frutos oligosacáridos, inulina, se encuentra sobre todo en espárragos, papa, cebolla, ajo, plátanos, diente de león, raíz de chicoria, mucílagos son un tipo de azúcares, todos los prebióticos, ahí están, todos los que pueden a los que pueden recurrir cuando se requiera mejorar el tema de la microbiota intestinal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Dicen, Sí. ha mencionado el tema del almidón resistente. ¿Eso solo es, o sea, ese solo sería la papa o son también los otros tubérculos? En realidad, la papa es la que citan más, bueno, entre todo lo que he leído, almidón resistente está en la papa, en tipo de papa. Es que este almidón, en la yuca también, ahora que recuerdo, ya la yuca también tiene ya ese almidón resistente del que estamos hablando, ya lo que hace, o sea, es una fracción, digamos, del almidón que es capaz de resistir a la digestión y se mantiene íntegro a lo largo del tracto gastrointestinal. No es digerible y tiene una alta capacidad de fermentación. Tiene efecto, por eso, prebiótico. Cuando llega al intestino, alimenta las bacterias intestinales, beneficiosas, obviamente, las buenas. Ahora, eso hace que también disminuya el índice glicémico de los alimentos, ¿no? Por eso, en las noches, yo cuando les corrijo sus dietas, sus menús dietas, yo les digo, el arroz y de lo que se pongan a mediodía y la papita o la yuca en la noche, es mejor. No tiene tanto, no se le va a subir rápido la glicemia, sobre todo en los pacientes diabéticos, ¿no? Y la yuca, la papa, sobre todo, esos dos alimentos, dentro de que son los tubérculos. Ahora, la oca, no sé, tendría que leer, pero entre la papa y la yuca, hay que investigar. Hay que investigar, ¿ya? Ya, Entre la licenciada. papa, hay que investigar si también, y el camote, ¿no? Habría que ver también. Sí. Yo quería mencionar que sí funciona porque a mí me dio una hiperglicemia, o sea, se me había disparado la insulina y mi doctora lo ha indicado como 3 veces por semana y era lo primero que tenía que comer en el día, digamos. Y sí ayuda bastante con la inflamación y recién con eso como que se ha regulado la glicemia. ¿Con qué? O sea, con cocinar en la noche el tubérculo, dejarlo enfriar y comerlo en la mañana. ¿Al día siguiente Al día también? siguiente. Al día siguiente. O sea, no comer ese mismo rato. No, porque dice que en la noche baja el índice glicémico, entonces al día siguiente, como usted ha indicado todo el proceso, funciona así, me ha dicho. Bueno, en realidad no era más bien remojar, cocer, tenía que estar Era cocido, cocinarlo. O sea, cocinar. por ejemplo, hierves la papa en la noche, lo dejas refrigerado y al día siguiente pues te lo comes. Rosita, dile que estoy en clase. Qué rollito lo veo yo, ¿no?
Ya, bueno, bueno, si ha funcionado, está bien. Está bien. Bueno, hay que hacer la prueba, hay que ir viendo, hay que ver en cada persona también, ¿no? Porque no en todos es igual, dependiendo obviamente también su estilo de vida, porque no solamente la dieta es la que influye, a veces la actividad física y todo en conjunto obviamente va a ayudar para bien a un paciente. O sea, no solamente es el tema de la dieta, el tema de la glicemia, sino la actividad física, el hecho, por ejemplo, del estrés. Ustedes saben que por más de que el paciente coma bien, se le esté dando bien, a veces no bajan los niveles de azúcar en sangre y se ha constatado que uno de los que influyen realmente es el estrés. El estrés. El estrés puede, los momentos emocionales que el paciente pueda recibir, ya sean fuertes, buenos o malos, va a influir de manera drástica en algunos casos con la subida de la glicemia o bajada de la glicemia. Entonces, yo he visto varios pacientes que siguen la dieta pero tienen problemas y el problema que tienen no deja que baje el azúcar también, ¿no? Entonces, son varios los factores que hay que considerar. A veces, ¿de qué sirve que les damos una dieta muy balanceada? Todo está haciendo la dieta, pero su azúcar está alto. Entonces hay que indagar también si no hay problemas que el paciente tiene y que está afectando a aquello. Porque a veces uno quiere, ¿dónde más voy a ajustar la dieta? Uno dice, ¿no? Y lamentablemente pues no es la dieta, sino es el problema de la parte emocional. El paciente tiene problemas, está con constantemente estrés, entonces eso está afectando el tema de la salud del paciente. Entonces eso también hay que contemplar. Bien, ahí nos quedaremos, hijitas. En la próxima clase voy a terminar y ya les han... sí, seguramente en dietoterapia ya les han, bueno, y cuando empezó el tema del COVID, también les han hablado la alimentación y nutrición en COVID. ¿Les han dado en casos de COVID? ¿Han visto el dieta? No. No, Lisa. No han tocado, entonces No, doctorita. la Para nada. próxima clase vamos a tocar también. Cuán importante es la micronutrición. Desde que hubo el tema de la pandemia y todo aquello, está en mayor, ya digamos, en su auge el tema de la micronutrición. Y es lo que nosotros tenemos que manejar, ¿no? Inclusive oligoelementos que quién creería que son en tan poca cantidad se necesita, pero que sí realmente su deficiencia puede ocasionar serios problemas, ¿no? Entonces, todo esto, vamos a hablar de inmunidad, el tema de la alimentación y nutrición por COVID tiene que estar relacionado obviamente con la inmunidad. No hay antibióticos que maten el virus, el único que puede eliminar, el único que puede hacer frente es el sistema inmunológico. Y desde ese punto de vista vamos a manejar el tema de la inmunonutrición, que es donde ya hemos empezado nosotros a desarrollar esa parte que ya deberíamos haberlo hecho mucho antes, pero dadas las circunstancias, recién dada la situación, hemos empezado a manejar el tema de la micronutrición. La micronutrición tan importante que inclusive forman parte con factores para la producción de ciertos elementos, la producción de hormonas, la producción de reacciones enzimáticas, un montón de funciones que tienen los micronutrientes dentro de nuestro organismo. Y eso vamos a ver en la próxima clase, después de terminar esto, ¿ya? ¿Me lo anotan? ¿En qué diapositiva vamos a quedar en la 23, ya? Está bien, licenciada.
Vamos, ahí yo también voy a anotar en un cuadernito, porque después digo, ¿en cuál nos hemos quedado? Y no sabemos. Ya, hijitas queridas. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario, algo respecto a la práctica, algo que quieran, algo que deseen, algo que quieran comentar? No sé. A ver, nada, todo está ok, todo está bien, hijitas. Todos vamos, ya van terminando. Hasta esta semana y 2 más. Wow. Alicen, Sí, faltaba lo de la carta para la licenciada Estrella. Le había comentado, ¿no ve? sí, yo voy a llevar y voy a ir a hablar con esa licenciada, se pasa de la raya. No, Voy a ir el miércoles. No, todas las veces hace lo mismo. ¿Y cómo le voy a dar certificado si la vez que fue el muchacho ya, o sea, desertó, creo que fue una semana en la gestión pasada, ¿cómo le iba a dar si no ha estado? Pues recién de esta vez se le dará, pues. Es una fregada. ya, Alicen. ¿Qué le va a afectar eso de ahí abajo? Ya le he dicho a la licenciada, le va a traer, le dices. Ella personalmente, la licenciada, Derito tenía que ser la secretaria. Hoy día yo creo que recuerdo. Ya, Alicen. Pero se pasa esa licenciada Estrella. Y cuando era estudiante no era así, exigente. Es terrible ahora. Voy a hacer recuerdo. No te preocupes que no te va a afectar a ti. No, ¿es malita? No, con nosotras hasta ahora no, todo bien, pero digamos a los de la UNITEP como que sí les tiene ahí, Porque pero con nosotras todo bien. sí, Sí. bueno, me alegra mucho. Y ahí, entonces, ya nos vemos el día martes. Y bueno, ya voy por allá por Vinto esta semana. Chao, chao, nos vemos, bendiciones. Alicen, gracias.